Muy buenos días a todos, una vez más en este podcast, en estos videos de YouTube. Hoy vamos a ver un tema, me parece interesante, que tiene que ver con el rol de los municipios en la gestión de residuos. Vamos a charlar sobre hasta dónde el municipio es responsable de brindar servicios, hasta dónde no, pero también, por supuesto, de qué cuestiones el municipio en realidad eh, de alguna manera no se salva o no se debería salvar, cuál sí o sí es su responsabilidad en todo esto, que no es un tema menor, por supuesto, que es muy complicado por momentos y que tantos recursos lleva. Este podcast, el número 26, va a tratar de esto. En este caso vas a poder verlo en la versión de YouTube, donde vamos a ver algunas imágenes más, así que no va a ser como siempre que está la parte grabada del audio, sino que vamos a ir viendo algunas cuestiones en imágenes porque me parecía interesante hacerlo de esta manera en esta oportunidad. Así que antes de comenzar te dejo los canales de comunicación como siempre: www.ghernandez.com.ar, www.grupotigre.com.ar. Ya sabes, en estas dos web me podés encontrar en los botoncitos de YouTube. Por un lado en la página de consultoría personal mía y por otro lado en la página de Grupo Tigre, donde tenemos los productos para la gestión de residuos. Así que vamos a dar comienzo con este episodio vinculado a cuál es el rol del municipio, qué debe hacer y qué no, hasta dónde debe brindar algunos servicios y bueno, como siempre, esperamos que algo interesante surja de todo esto. Comenzamos entonces a charlar un poco sobre todo esto, sobre el rol del municipio, hasta dónde sí, hasta dónde no, y de qué cosas el municipio, por supuesto que es absolutamente responsable. Primero vamos a charlar sobre algunas cuestiones vinculadas a la mayoría de los municipios o a todos los municipios, algunas cosas que suceden en todos los municipios más o menos de la misma manera, y tiene que ver con esto. Lo primero es, la demanda del servicio es cada vez mayor y con esto el costo. Las ciudades van creciendo, los municipios incluso y de buena manera van generando y van propiciando las condiciones y hasta estimulando a que las actividades se radiquen en la ciudad, por supuesto actividades económicas, mayor desarrollo, y eso está muy bien, pero la verdad que al mismo tiempo lo que va sucediendo es que se va sumando carga para la gestión de residuos. Espectáculos públicos que llegan a la ciudad, por ejemplo, nuevas industrias, nuevas actividades, todo eso hace que haya nuevos generadores de residuos y con eso el municipio mismo, a través de este fomento del crecimiento económico, se va generando de alguna manera un problema que tiene que ver con esto, que el servicio es cada vez mayor, que la demanda de servicio es cada vez mayor y en la mayoría de los municipios, por lo menos de la Argentina y creo que de la mayoría de los lugares también, es un servicio que se brinda a nivel municipal. Por supuesto que hay ciudades grandes que tienen el servicio tercerizado, pero bueno, esto de alguna manera siempre es subvencionado, subsidiado una parte por el Estado. La segunda cuestión tiene que ver con que el municipio debe recolectarle a todos. Parece que cualquiera que tiene una actividad, un emprendimiento, se le ocurre hacer algo, bueno, es el municipio quien le debe hacer la recolección. Y parece que esto necesariamente es así. Bueno, acá tenemos que diferenciar en algunas cosas, me parece. Primero, si existen servicios de recolección privados o no en la ciudad, porque si llegan a existir servicios de recolección privado, ahí el municipio puede decir, no, yo me dedico a recolectar los residuos domiciliarios, los residuos comerciales, los industriales y hasta ahí llego. O incluso puede decidir solo recolectar los del servicio domiciliario. Bueno, ahí es como que el municipio tiene más juego para decir hasta dónde sí, hasta dónde no, y qué le corresponde hacer a un privado a través de otro privado. Esto no es menor, pero no siempre las condiciones están dadas para eso. La mayoría, como decía, de los municipios chicos no tienen esta posibilidad. Es el municipio quien tiene el único servicio de recolección y es quien le debe recolectar a todos. Por lo tanto, ¿es el municipio el que debe recolectar a todos? Claramente sí. Lo que el municipio sí tiene que determinar en estos casos es de qué manera va a ir a buscar esos residuos, cómo tienen que estar preparados y también a qué costo, porque no es todo por lo mismo, no puede ser todo por lo mismo.
Por supuesto que hay un momento donde hay que cobrar adicionales o servicios extras, y esto hay que marcarlo de manera muy clara. Si no, por supuesto que la inviabilidad ya es demasiado alta. La otra cuestión es que la gente está muy difícil. Esto es cierto, la gente está difícil. La gente saca un residuo, quiere que se lo recolectes. La gente no se hace cargo de su residuo. Esto va en cualquier tipo de residuo, el domiciliario, el voluminoso, pero incluso las industrias, los comercios. Todo el mundo quiere la cosa ya. La gente está muy difícil para con eso, y los municipios suelen ir atrás de esa demanda, de esos reclamos. Como al municipio no le gusta que la gente reclame, termina después yendo desesperadamente a todos lados o modificando las frecuencias del transporte para poder ir cumpliendo y que nadie se queje. Pero me parece que esto también es un tema que hay que rever. No puede ser. Cuando vos vas a los países, si se quiere, más desarrollados, la frecuencia de recolección de ninguna manera es diaria, es semanal, incluso muchas veces es hasta quincenal, y de algunos tipos de residuos, bueno, tenés que llamar por teléfono, te entregan un organigrama donde vos podés sacar en qué días y a qué horas, y todo está organizado de otra manera. La otra cuestión muy común a todos los municipios es que ningún generador asume su responsabilidad. Y esto también es muy claro. El generador en los hogares, el domiciliario, no asume muchas veces su responsabilidad, que tiene que ver con separar sus residuos en origen. Creo que algunas cosas tienen que ver con errores en el mensaje. Esto es por ahí algo muy personal, pero creo que es así. Está muy mal cuando le pedimos a la gente que colabore y separe sus residuos en la casa. Porque cuando vos le pedís a alguien que colabore, esa persona colabora si quiere. Cuando vos le decís a alguien que su responsabilidad es esta y que tiene que hacer esto, bueno, después la persona debe actuar en consecuencia, y por supuesto que el Estado también, si es que no se cumple con lo que la gente quiere hacer. Pero esto también pasa para con las industrias. Por ejemplo, las industrias consideran, sobre todo en los municipios más chicos, que el municipio tiene que recolectarle y que además no le va a cobrar por eso. Los eventos, ni hablar. Cualquier persona viene, empresa, a generar un evento, sea deportivo, sea cultural, y asume que el municipio le va a recolectar los residuos y nunca está pensando a priori que además va a tener que pagar ese servicio. Pero bueno, estas cosas me parece que pasan en la mayoría de los servicios. De alguna manera son el contexto en el que hay que desenvolverse para empezar a pensar cómo mejorar. Pero bueno, hay que saber que el municipio tiene que ser muy claro a la hora de establecer qué sí y qué no, y hasta dónde sí y hasta dónde no. Y creo que debe hacerlo para poder empezar a bajar un poco esos costos en la gestión de residuos. Bueno, algo muy general, el rol del municipio. Para mí, a mi entender, el rol del municipio es definir cómo se gestionan los residuos y generar las condiciones para que todo pueda suceder. ¿Por qué me parece importante esto de generar las condiciones? Porque muchas veces en los municipios, o los municipios se quejan porque el sector industrial les da los residuos para que los recolecten. Entonces acá es donde yo digo que, el rol del municipio real es generar las condiciones para que las cosas sucedan. Entonces, si vos como municipio querés hacer que las industrias, cuando liberan sus residuos, cuando disponen sus residuos, sea un privado el que lo recolecte, vos tenés que generar esas condiciones, ver de qué manera vas a hacer para que un privado venga a brindar ese servicio, y tenés que crear todo eso para que eso pueda suceder. Porque si no, vos no le podés decir como municipio a la industria, vos sos responsable de tus residuos, cosa que es real, Las industrias son responsables de sus residuos. Ahora, la industria te va a contestar, no hay problema, pero ¿quién me lo viene a recolectar? Por eso es que considero que el rol fundamental del Estado es generar las condiciones para que las cosas pasen. Entonces, como municipio tenés que pensar qué querés hacer y qué no, pero aquello que vos no querés hacer, que te parece que es mucha carga, que además vos como municipio nunca lo podés cobrar lo que vale y demás, bueno, empezá a generar las condiciones para que alguien más venga, y de esa manera vos le vas a poder decir a una industria, por ejemplo, te tiene que recolectar esta empresa los residuos, y vas a arreglar con ella, por supuesto, la cuestión económica. Bueno, algunos roles un poco más específicos. El rol de recolección.
todo esto que venía charlando recién tiene que ver bastante con esto, con el rol de la recolección de residuos. Acá lo que tenemos que ver es que, como decíamos, hay domiciliarios, industriales, comerciales, hay actividades especiales, espectáculos y demás. Hay un montón de cosas donde en general el municipio tiene este rol y vamos a hablar fundamentalmente de los municipios que no tienen tercerizado el servicio, ¿no? Entonces, cuando el municipio tiene este rol, tiene que hacer algo muy importante y definir claramente el cómo y el cuándo y por supuesto a qué costo. El cómo, porque vos le tenés que decir exactamente a cada tipo de actividad cómo tiene que disponer esos residuos. Los domiciliarios serán de una manera, con una separación en origen, en reciclables y no reciclables, húmedos y secos, como lo quieras llamar, pero vos le tenés que decir claramente a la gente cómo tiene que disponer los residuos. Muchísimo más cuando hablamos de residuos industriales. Vos le tenés que decir claramente de qué manera lo van a sacar y con qué frecuencia. Tal vez puedas idear algo específico y que te llamen para hacer una recolección puerta a puerta, por ejemplo, en algún día específico del mes, de la semana, depende cómo sea la situación, pero hay que definir claramente qué. Por supuesto, claramente el cuándo. El cuándo tiene que ver con esto de recolecto todos los días. ¿Qué pasa con los voluminosos? ¿Qué pasa con una heladera? ¿Qué pasa con la poda? ¿Qué pasa con todo? Con todos los residuos, ¿qué pasa? ¿Cuándo la gente los puede sacar? ¿Cuándo los comercios, las actividades y cuándo las industrias lo pueden sacar? Porque de esa manera vos podés organizar de alguna forma esa recolección y no estar con la queja todo el tiempo de la gente que dice, saqué la heladera y no me la vienen a buscar, saqué tal cosa y no sé qué y no me la vienen a retirar. Cuando en realidad, si estuviese claro que en ese sector de la ciudad tienen que sacar los lunes, porque el municipio va a pasar el martes, nada de esto pasaría. Cuando te llaman un jueves, le decís, no, los residuos en este sector se sacan el día lunes, en algún momento del día, y nosotros recolectamos el martes. Pero en general, en la mayoría de los municipios, esto no es claro, por lo tanto la gente saca lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Veamos algunas cuestiones vinculadas con esto del rol de recolección, que son los voluminosos, que es el gran problema. El residuo embolsado en general tiene una frecuencia mucho más clara, a veces es lunes, miércoles y viernes, a veces es todos los días, a veces es de lunes a sábados, a veces, bueno, cada uno tiene su frecuencia, pero esta es una frecuencia que en general está bastante clara en la ciudad. La mayoría de la gente sabe que si está en un sector tal vez le toque lunes, miércoles y viernes, o si está en otro le toque martes, jueves y sábado, o lo pueda sacar todos los días, o saque el embolsado en contenedores o lo saque en la puerta de su casa. Pero esto en general está bastante claro. El problema es cuando vamos a los residuos voluminosos. Residuos voluminosos, una silla, como decía recién, una heladera, pero también voluminosos de industrias como tarimas o voluminosos de comercios que tengan que ver con cajas, cartones, film. Bueno, voluminosos, hay una gran cantidad de voluminosos. Algunos podrán ser reciclables y otros no, pero tiene que ver con que tienen un gran volumen. Y esto es lo que normalmente vemos en la vía pública, o vemos que hay mucho en la vía pública, y esto es lo que también hay que ordenar y muy puntualmente. Hay que tener muy claro de vuelta cómo la gente va a sacar los voluminosos, cuándo y si el municipio va a cobrar algo extra. Yo creo que el municipio debería cobrar algo extra, sobre todo si no está probablemente en el día que correspondía. Por ejemplo, vos podés decir, en este sector voy a pasar el primer lunes de cada mes, o el primer martes de cada mes, por lo tanto se saca el primer lunes de cada mes. Si después tengo que hacer otra recorrida, la voy a hacer, le voy a tocar el timbre al vecino y le voy a cobrar un extra. Y de alguna manera podemos ir ordenando todo. Con las industrias es lo mismo. No tengo recolección privada para poder hacerlo. Obviamente una industria me dice que le tengo que recolectar los residuos industriales no especiales, industriales no peligrosos. Después vamos a hablar de eso. Industriales, metales, tarimas, restos de algún producto, sean reciclables o no, sean reutilizables o no. Bueno, le tengo que decir cómo lo quiero, cuándo se lo voy a pasar a buscar y por supuesto, si tienen un costo, en el caso de industrias para mí, ni hablar que debería tener un costo. Otros roles. Acá hay dos roles que son muy importantes. Uno que en general se cumple o se cumple más o menos de alguna manera y otro que se cumple muchísimo menos. El primero tiene que ver con
la campaña de reciclables, que en realidad el rol no es tener una campaña de reciclables, el rol es recuperar todos los reciclables posibles para poder devolverlos a la industria y que pueda reciclar esos materiales para devolver insumos, materia prima de vuelta a la industria. Ese es un rol que el municipio tiene. ¿Cómo lo ejerce normalmente? Con las campañas de reciclables. Es muy raro que un municipio no la tenga, por lo general estas campañas se tienen. Ahora vamos a charlar un poquito más sobre esta. Y lo otro tiene que ver con mejorar el lugar de disposición final. Esto es algo que muchos municipios no lo hacen, ni siquiera lo tienen en cuenta. Mejorar el lugar de disposición final quiere decir hasta que llegas a tener tu relleno sanitario, tu celda controlada como corresponde. Pero significa nada más que eso, solo la mejora de algo que está muy mal, que no hay manera de justificar igual, pues están prohibidos hace un montón de tiempo los basurales a cielo abierto, pero por lo menos tener alguna mejora en esas condiciones, que los residuos no estén volando por todos lados, que tengan las tapadas diarias, que haya una cortina forestal. Bueno, después charlamos un poco más sobre esto, pero no es más que esa mejora. Vamos a charlar un poco primero sobre las campañas de reciclables. Lo primero que hay que decir de esto es que son las campañas que te acercan a la gente, por supuesto. ¿Quién va a estar en contra de una campaña de reciclables? Mucho más si esa campaña de reciclables va de la mano de los chicos, de las escuelas, todos colaboran, están buenísimos, te permite hablar en el contexto de un montón de cosas que tienen que ver con residuos. Cuando vos tenés campañas sobre recuperemos, reciclemos, separa tus residuos, bueno, todo esto es absolutamente a favor. La gente sabe que tiene que colaborar, en realidad se lo pedimos de esa manera, que para mí es un error, lo vuelvo a decir, esto de pedir colaboración cuando en realidad es la responsabilidad de las personas hacerlo, pero bueno, pongámosle esto de colaborar. Yo lo único que digo de estas campañas, primero es, vemos que todos tienen campañas de recuperación de reciclables. La verdad que cuando vas al objetivo final, y discúlpenme por lo que voy a decir ahora, pero en algún momento tenemos que hablar de manera un poquitito más cruda, porque si no, seguimos con lo mismo. Tenemos campañas para recuperar reciclables, juntamos algunas botellas, papel, cartón y tenemos un basurero a cielo abierto al que no le damos ni 5 de bolilla. Entonces la verdad que lo único que estamos haciendo es vender puro humo. Si vos tenés una campaña de reciclables y no le das bolilla al sitio de disposición final, discúlpame, pero estás vendiendo humo y no estás haciendo nada por la solución real. Entonces, si vos estás trabajando con tu lugar de disposición final, por más que hoy tengas un basurero a cielo abierto, que les empieces a acomodar un poco la estética y demás, y después ya estés planificando de qué manera vas a tener tu celda controlada, tu relleno sanitario, bueno, ahí es donde las campañas de reciclables toman una fuerza enorme y para mí están muy bien y está buenísimo y es lo que hay que hacer, recuperar todo el material posible que se puede y por supuesto que si es con una planta de separación de residuos muchísimo mejor. Recuperamos todo lo que podemos y lo que no se puede recuperar lo llevamos a disposición final de manera controlada. Así es como debería ser. Si no lo estás haciendo de esa manera y lo único que haces es tener tus campañas de reciclables, la verdad que son campañas de reciclables que no están haciendo nada, absolutamente nada por la mejora real o en un porcentaje que tenga algún tipo de repercusión para con el problema real de los residuos que tiene la ciudad. Mejorar el lugar de disposición final. Bueno, tiene que ver más o menos con esto. Con tener un basural, unas montañas de residuos que se ven a la vista, bolsas por todos lados, incluso que se vuelan, pájaros, gente buscando reciclables en el lugar, que pueden existir o no, depende del tamaño de la ciudad. Pero bueno, tener un basural controlado como lo conocemos o tener un basural por lo menos donde se trabaje de alguna manera con una técnica parecida a un relleno sanitario, es decir, donde los residuos no se ven, con tapadas diarias, con un topador, una pala aunque sea, pero permanente en el lugar, haciendo un orden, poniendo una cortina forestal, teniendo control de ingreso, que no entre cualquiera, que nadie tire lo que quiere en donde quiere. Bueno, por lo menos una primera mejora en el lugar de disposición final tenemos que hacer, pero esto es rol del Estado. Mejorar el lugar de disposición final, en realidad el rol del Estado es disponer los residuos sin generar contaminación. Eso se hace con un relleno sanitario, con una celda controlada, con no importa la magnitud, pero con eso. Todo lo demás está mal. Mínimamente arranca por mejorar el lugar de disposición final
y después vemos cómo llegar a lo otro. Pero si no, no estás cumpliendo con el rol además más importante, y es el que yo veo que nadie le da bolilla. Tienen basurales a cielo abierto y poniendo excusas. Bueno, en este podcast, en los videos de YouTube y demás, hemos hablado siempre y hablo siempre sobre esto, ¿no? Creo que hay un episodio que dice basurales a cielo abierto y cuál es tu excusa, porque excusas hay siempre para no cumplir con el rol fundamental del Estado, que es gestionar los residuos para no contaminar. Pero bueno, sigamos un poco adelante. Residuos peligrosos. Acá hay un rol del Estado que también es fundamental, sobre todo en el interior, en los municipios más chicos, no está controlado el tema de residuos peligrosos. Las industrias generan muchísimos residuos peligrosos, son los grandes generadores de residuos peligrosos y el municipio no los controla. Por supuesto que en general estos controles se ejercen a nivel provincial también, deben estar inscriptos. Ahora charlo un poquitito más sobre esto, pero el municipio ni 5 de bolilla con los residuos peligrosos. ¿Y saben cuál es el generador más importante de residuos peligrosos? El Estado, por supuesto. El Estado es el principal generador de residuos peligrosos y nada hace para con esto. Residuos peligrosos, acá hay 4 cortitos, ¿no? Restos de pintura. El municipio, restos de pintura, pinta calles, pinta cordones, pinta juegos, pinta, pero talleres de pintura tiene. Y esos residuos especiales, el municipio mismo genera residuos peligrosos y los dispone fuera de la ley, una locura. Restos de aceite usado, ni hablar. Bueno, acá podemos ver algunos materiales para el cuidado de la pintura, por ejemplo. Bueno, el municipio, gran generador, tiene talleres mecánicos que generan residuos peligrosos y no los gestiona de buena manera. Tiene cambios de aceite y demás, no gestiona los residuos peligrosos. Para con las industrias hay una ventaja enorme, que hay una gestión documentada para con esto. Esto está todo armado, está todo en los sistemas. En Argentina la ley 24051, todas las provincias adheridas a esa ley, hoy es todo online, hay que inscribirse como generador de residuos peligrosos, las industrias también, los transportes están inscriptos, los lugares de tratamiento a disposición final están inscriptos, está todo armado. Lo que hay que hacer es ir incorporando a todas las industrias que son generadoras de residuos peligrosos al sistema de tratamiento adecuado y formal de residuos peligrosos. Pero como te decía, me parece que primero el municipio debería hacer su parte, si no, es medio raro, ¿no? Esto es una nota de hace poquito, el 5 de mayo del 2022, de la provincia de Córdoba, que crearon una plataforma nueva para la gestión documentada de los residuos peligrosos, donde yo acá lo que hice fue sacar un par de cositas nada más para tener en cuenta que está bueno y que un montón de otras provincias podrían copiar, que dice que los generadores, operadores y transportistas de este tipo de residuos podrán realizar todas sus gestiones 100% online a través de una plataforma que tienen. Entonces esto está buenísimo, 100% online, por lo tanto no hay que viajar, no hay que hacer presentaciones, no hay que hacer nada. Vos de manera online podés hacer toda la gestión. ¿Sos generador? Bueno, toda la gestión a través de ahí, fácil, de manera muy sencilla. Algo importante, dice, además, se anunció que los pequeños generadores estarán exentos de pagar tasas de inscripción y renovación si no superan los 1000 kilogramos de residuos por año. La mayoría de las industrias, que son chicas, no generan 1000 kilos por año, generan bastante menos. Entonces los podés hacer incorporar acá en el sistema, que hagan la gestión como corresponde. Por supuesto que van a pagar por el tratamiento, pero como rol del Estado vas a organizar toda esa recolección con un transporte habilitado, con un lugar de tratamiento, de disposición final. Vos lo podés organizar como municipio. Por ahí un día voy a hablar específicamente de esto, cómo se puede hacer, cómo el municipio puede jugar un rol protagónico ahí, que todas las industrias que generan residuos peligrosos estén contempladas, estén inscriptas, pero el municipio que sea el organizador de todo eso, para que todo eso salga poquitita plata y hacer las gestiones para que no se paguen tasas y demás, organizarlo el municipio y poder hacer algo muy bueno para con los residuos peligrosos. Una cosa muy importante, ¿no? Como a nivel general me parece de todo esto, hay que generar primero el orden interno. ¿Y qué digo con el orden interno? Con los residuos del propio municipio. Muchas veces los municipios no tienen ni siquiera una campaña de separación bien hecha dentro de las oficinas municipales. Cuando digo bien hecha, digo
A ver, mínimamente en una oficina municipal de la Argentina vos tenés que juntar la yerba. ¿Cómo no vas a juntar la yerba si es un residuo orgánico con el que vos podrías hacer compostaje y demás? Pero además de eso, tampoco se recuperan muchos reciclables. A veces ves algún tipo de cesto ahí para reciclables y demás, pero no hay mucha cosa. Yo digo una campaña en serio donde el municipio recupere todos los reciclables y demás, pero de las oficinas. Pero ¿qué pasa? No es solo eso, el municipio donde más genera residuos y más complicaciones es en la parte de sus servicios. Como te decía, mantenimiento de espacio público, pintamos cordones, pintamos juegos, pintura, un montón en el municipio. Es residuo peligroso y debe empezar a generar su circuito aparte para recoger sus residuos peligrosos. Baterías de autos son residuos peligrosos, batería de camiones, obviamente todas esas cosas. Tiene residuos peligrosos en los cambios de aceite, en los talleres mecánicos, un montón de residuos peligrosos. Por lo tanto, el municipio debe ordenarse internamente para que cada tipo de residuo que genera vaya por el lugar indicado. Si tiene muchas veces, por ejemplo, también tienen guarderías municipales y demás donde los chicos comen. Bueno, ahí tiene que tener su separación también adecuada. Es decir, todo lugar municipal debe tener su gestión de residuos diferenciada. Los residuos de obra. Hay muchos residuos que son peligrosos, como estos restos de pintura y demás. Y después tenemos un montón de áridos, tenemos un montón de maderas, tenemos, muchísimas cosas. Hay que empezar a entender qué generamos para ver de qué manera podemos diversificar estas corrientes, hacer la separación en el municipio y que el municipio sea un ejemplo. Y en la parte de residuos peligrosos, el municipio se tendrá que inscribir en la provincia, probablemente no tenga que pagar tasa, pero tiene que pagar su gestión diferenciada y su tratamiento de residuos peligrosos para obtener su certificado de tratamiento de residuos peligrosos como corresponde. Si no, siempre es fácil pedirle a los demás, pero el primer ordenador es el municipio, el primero que tiene que ordenar sus residuos es el municipio. No conozco ninguno que lo tenga bien hecho. No conozco ninguno. Tal vez me digan alguno, no, nosotros acá en mi municipio, fantástico, ojalá, y está buenísimo. Pero yo la verdad no conozco ningún municipio que tenga un orden interno modelo que diga yo, todos mis residuos los tengo diferenciados, los separo y llevo cada uno a su lugar. Mucho más los residuos peligrosos. Y no me digan, estamos inscriptos porque tenemos los residuos del hospital. Sí, los residuos patogénicos que son los del hospital, siempre van por otra vía, siempre están muy bien, por suerte eso está muy organizado. Pero no me digas que está inscripto como generador de residuos peligrosos porque gestionás tus residuos patogénicos como corresponde. Estamos hablando de otra cosa. No conozco ninguno. Ojalá que haya un montón, que me equivoque, y ojalá que muchos otros comiencen a entender que primero hay que tener el orden interno para después poder mostrar cómo se hace y que los demás también lo hagan. Una cuestión más, una balanza. Entender que si no pesamos los residuos difícilmente podamos hacer algo serio. No vamos a poder proyectar, no vamos a poder entender qué es lo que sucede, no le vamos a poder decir al sector comercial, al sector industrial qué cantidad está generando. ¿Y por qué es tan importante? Por ejemplo, yo siempre creo que los que tienen rellenos sanitarios o celdas controladas tienen que tener una celda para el domiciliario y una celda para el industrial, por ejemplo. Porque vos tenés que entender cuánto te sale esa celda, porque una celda a vos te sale en proyecto probablemente, en algún estudio, o la primera vez por ahí, después no, pero sí en la construcción de la celda, en la colocación de la membrana. La membrana es cara y la colocación de la membrana es cara, por lo tanto vos tenés que saber cuánto sale esa celda, para cada cuánto la llenás, porque vos eso se lo tenés que cobrar al sector industrial y probablemente al comercial. Entonces, sin una balanza no entendemos nada, estamos hablando todo el tiempo a dedo, todo el tiempo a ojo, ¿no? ¿Y cuánto genera el municipio? Y genera 1 kilo por habitante por día. Sí, claro, total. Para decir, hablamos de media nacional, de media provincial, de media internacional, pero la verdad es que no tenés idea. ¿Cuánto de ese residuo proviene de los comercios? No, bueno, más o menos, ¿viste? Sin una balanza no sabemos nada. Entonces lo primero que tenemos que hacer es colocar una balanza en el lugar donde ingresan los residuos. Si es en una planta de separación primero, buenísimo antes de la planta de separación, que también estaría buenísimo tenerlo. No, que también debemos tenerlo. Y además si ese es el mismo lugar donde algunas cosas van a disposición final directamente, como los voluminosos,
ni hablar que ahí tiene que estar la balanza también, porque tenemos que entender qué tenemos. Bueno, esto es un resumen, si se quiere. Claro, de estas cosas hay para hablar absolutamente 10.000 años, ¿no? De cómo hacer cada cosa. Pero bueno, en esta parte quería hablar por lo menos de cuál es el rol del municipio, o cuáles son los roles que tiene el municipio en la gestión de residuos. Ese rol de, obviamente, recolección primero, el rol también de recuperación de materiales, de reciclables, el rol de tener un lugar de disposición final adecuado y controlado, sin contaminar, pero sobre todo el rol de ordenador, y tiene que tener el rol de decir, primero poder entender qué residuos se generan, cuántos residuos se generan, para después poder decir de qué manera necesita que cada uno de los generadores tomen su responsabilidad de poder disponerlos de la manera adecuada. Le tiene que saber decir cómo, con qué frecuencia lo va a hacer y también cuánto les va a cobrar. Eso tiene que ser todo, me parece a mí, absolutamente claro para que el sistema empiece a funcionar. Cuando no lo tenés, decís, esto es impresionante, es enorme lo que hay que trabajar para poder tener todo esto. Sí, hay que trabajar mucho en esto, pero hay que poder entender qué se tiene para poder saber de qué manera necesitamos que los distintos generadores, que tienen que cumplir con su responsabilidad, que una de ellas es disponerlos de la manera adecuada, el municipio los pueda recolectar y los pueda llevar a la planta, al lugar de disposición final, a donde los vaya a llevar, los tiene que poder llevar de manera adecuada, si no, no puede hacer el trabajo. Y también, por supuesto, bueno, el orden interno por parte del municipio me parece que es clave. No puede ser que los municipios no estén inscriptos como generadores de residuos peligrosos. No puede ser, y no puede ser que la provincia no le exija a los municipios estar inscriptos y disponer los residuos propios de manera coherente, de manera como la ley indica, como corresponde. No puede ser, hay cosas que no pueden ser más. Pero bueno, esperemos iniciar un camino para con esto y que la gestión de residuos se vaya ordenando cada día más. Bueno, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Espero que, como siempre, algo quede, algo se pueda sacar y despierte por lo menos para iniciar alguna cosa que hasta hoy no estés haciendo y puedas ir pensando en mejorar la gestión de residuos que tanto nos apasiona, que tantos dolores de cabeza nos trae. Así que, por supuesto, si estás en YouTube, seguinos ahí en el canal, suscríbete al canal, que así te van saliendo los videos que salen. Si estás en Spotify, en Apple Podcast, lo estás escuchando en el modo audio, que es tan cómodo, ¿no?, de escuchar. Yo escucho un montón de podcasts porque es recontra cómodo escuchar podcasts. Así que si lo estás escuchando por el podcast, por supuesto dale ahí a las 5 estrellitas si podés, si tenés ganas, y estate atento cuando van saliendo los nuevos episodios. Les dejo en los canales de comunicación, cualquier cosa, obviamente me gustaría que me contacten, que me cuenten, que me digan, que me den ideas, porque la verdad que vamos sacando ideas de todos un poco para poder ir mejorando en cada uno de los lugares. Nos vemos en el episodio que viene.